Muy buenos días. Somos alumnos de la licenciatura en Contaduría Pública de primer semestre del plantel UTEC Zapopan. Vamos a hablar sobre la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Soy Juan Carlos Guerrero Aguayo. Y yo, Dulce María Gutiérrez Maldonado. Ahora voy a dar paso a abrir el tema. Oye, pero explícanos qué son los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar, residencia, sexo, origen, nacionalidad, etnia o cualquier otra condición. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados de derechos internacionales. Ahora sí, comencemos con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 que modificó la relación entre el gobierno y la sociedad. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio del 2011 representa un avance significativo en la proyección de los derechos de nuestro país. Esta reforma, entre varias características, contempló un cambio de conceptos para pasar del concepto original de la Constitución del 17 de garantías individuales al concepto de derechos humanos. Este cambio radical, sustancial, pareciera no ser del todo visible, pero de hecho es lo más importante, ya que ahora la Constitución incorpora al concepto de derechos humanos, que hace alusión a los tratados internacionales en la materia. El 25 de agosto de 1974 detuvieron ilegalmente en un retén militar al señor Rosendo Radilla Pacheco, visto por última vez en el excuartel militar de Atoyac. Fue parte de la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual concluyó en un informe especial publicado en el año 2001. Estos fueron los primeros pasos para dar comienzo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El 6 de julio del 2019 se llevó a cabo la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 23 de noviembre del 2009, la Corte IDH emitió la sentencia sobre el caso condenado al Estado mexicano por graves violaciones a los derechos humanos. El caso Radilla también resulta paradigmático en el derecho mexicano por establecer la obligación de adoptar estándares de derecho internacional en relación a la investigación y sanción de la desaparición forzada. El caso Radilla Pacheco es el primer caso en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos, ordenando una serie de medidas de reparación en concordancia con la gravedad de las violaciones. Las autoridades mexicanas se vieron forzadas a establecer criterios para establecer el cumplimiento de la sentencia y de otras sucesivas que se mantienen por parte de la Corte. El caso Radilla Pacheco fue muy importante para el derecho mexicano, ya que instigó y motivó a la reforma de nuestra Constitución mexicana para ponerla al mismo nivel que los tratados internacionales. La reforma constitucional de derechos humanos de 2011 ha tenido como mandato crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas. Las modificaciones que se hicieron en materia de derechos humanos a la Constitución en 2011 constituyen un cambio en el modo de entender las relaciones entre las autoridades y las sociedades, ya que colocan a las personas como el fin de todas las acciones del gobierno. La reforma representa el avance jurídico más importante que ha tenido México para optimizar el goce y ejercicio de los derechos humanos. Los principales cambios a la reforma son la incorporación de todos los derechos humanos de los tratados internacionales como derechos constitucionales, la obligación de las autoridades de guiarse por los principios pro persona cuando apliquen interpretaciones más favorables a las personas, la obligación para todas las autoridades, sin distinción alguna, de cumplir con 4 obligaciones específicas, las cuales son promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La reforma constitucional del 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación y puede ser tocada desde 11 puntos muy importantes, que son los siguientes. Primero,
En el año 2011 se modificó la forma de proteger los derechos humanos de todas las personas. Segundo, los artículos que la reforma modificó fueron el primero, tercero, onceavo, quinceavo, 18, 29, 33, 89, 97, 102, apartado B y 105. 3. ¿Sabías que en México, a partir de la reforma constitucional del 2011, los tratados internacionales están al mismo nivel que la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos? 4. México ha firmado y ratificado múltiples tratados internacionales que reconocen derechos humanos. Es de tu interés conocerlos, ya que tras la reforma constitucional de derechos humanos puedes hacerlos valer. 5. Se estableció el principio pro persona, es decir, que en caso de que un juez o autoridad tenga que elegir qué norma aplicar a tu caso, deberá elegir la que más favorezca a la persona, sin importar si se trata de la Constitución, un tratado internacional o una ley. Como sexto punto, si eres servidor público, tú eres responsable de promover, respetar, garantizar y defender los derechos humanos de todas las personas. Hay que tener en cuenta, como punto 7, que no existe ninguna jerarquía en los derechos humanos. Todos son igualmente importantes. Es decir, ninguno vale más o menos que otro. 8. La reforma constitucional del 2011 reconoce la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. 9. Con la reforma al artículo 1 se incorpora progresivamente la perspectiva de los derechos humanos en todos los programas de gobierno. 10. Se incluye como un objetivo de la enseñanza pública la educación sobre el respeto a los derechos fundamentales. 11. Y último, la Dirección General de Política Pública de los Derechos Humanos tiene como uno de sus objetivos hacer que la reforma realmente se cumpla, a través de las capacitaciones a servidoras y servidores públicos a la ciudadanía. En los 11 puntos ya tocados anteriormente se habló acerca de una reforma a los artículos. Uno de los artículos más importantes que tenemos que mencionar es la reforma al artículo 1, tal y como se expresa. En el artículo 1 se transforma la denominación del capítulo primero. Título primero para pasar de las garantías individuales a de los derechos humanos y sus garantías. Se reconoce constitucionalmente a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales al mismo nivel que los consagrados en la norma fundamental. Ahora, no solo debemos hablar de la reforma desde sus puntos importantes, sino también desde los beneficios de esta misma para la sociedad. La reforma del 10 de junio del 2011 le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Los tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano tienen un rango constitucional, o sea que los aplicadores del derecho en México tienen que darle la misma relevancia a todos los tratados constitucionales y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. La reforma constitucional en materia de derechos humanos señala también algunas obligaciones del Estado. Todas las autoridades del Estado de todos los niveles de gobierno tienen la obligación de prevenir las violaciones de derechos humanos, investigar si una violación de derecho humano ya se ha dado, obligación de sancionar esas violaciones y por último deber del Estado reparar las violaciones en materia de derechos humanos. Ahora, en el impacto de la reforma tenemos lo siguiente. Tiene aspectos que impactan en la vida del mexicano. En la reforma constitucional se refiere a temas concretos como el sistema educativo. Dice que uno de los objetivos del sistema público y privado debe de tener el respeto a los derechos humanos.
Por ende, ya forma parte de la educación y los planes de estudio. También toca la no discriminación por preferencia sexual. Anteriormente, la Constitución se refería a que no se puede discriminar por preferencia, pero lo dejaba solamente en ese punto y no aclaraba. Solo así, pero ahora, después de la reforma con el artículo primero, dice que no se puede discriminar por estas razones. Esto da una estadía de mayor igualdad y equidad. Ahora, toquemos la relación entre el sistema legal mexicano y el sistema legal internacional. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 ha despertado altas expectativas, entre otras, la de poner la vanguardia en la materia al sistema legal mexicano que al parecer se había regazado. Por sistema legal, entendemos un conjunto de disposiciones jurídicas de alguna manera conectadas entre sí, que tienen coherencia lógica entre sus relaciones. Ahora hablemos de cómo afectará a la división de poderes. La reforma tendrá efecto en la manera como trabajan los legisladores federales y locales, pues cada decisión que adopten deberá inscribirse en una labor de creación de leyes con perspectiva de derechos fundamentales. Lo mismo puede decirse del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, así como los órganos constitucionales autónomos y, por supuesto, el Poder Judicial, en vista de que los jueces no pueden limitar sus interpretaciones a las normas elaboradas en nuestro país, sino que deben atender expresamente las disposiciones internacionales en materia de derechos humanos. Ahora hablaremos de los pasos que se siguieron para la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Diputados de diversos grupos parlamentarios de la 60ª legislatura presentaron ante la Asamblea de la Cámara de Diputados número 33 iniciativas en materia de derechos humanos para modificar la denominación del capítulo 1 y reformar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores el 8 de abril de 2010, se aprobó con modificación el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudio Legislativo. El 13 de abril de 2010, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó la minuta referida a la Comisión Unida de Puntos Constitucionales de Derechos Humanos para su dictamen. El 8 de marzo de 2011, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de decreto por el que se modificaba la denominación del capítulo 1. El 17 de marzo de 2011, la Cámara de Diputados aprobó la minuta con proyecto de decreto por el que se modificó la denominación del capítulo 1 del título primero y se reformaban diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 11 de junio de 2011 se publicó en el Diario de la Federación el decreto por el que se modificaba la denominación del capítulo primero del título primero y reformaba los artículos primero, tercero, onceavo, quinceavo, 18avo, el número 29, 33, 89, 27, 102 y 105 de la Constitución Política. Ahora, como último punto, hablaremos de lo que pasó en México y principalmente en el sistema judicial después de que la reforma se publicó. La Suprema Corte de Justicia tuvo la oportunidad de examinar y explorar las ventajas y los alcances de la reforma constitucional de junio 2011 en materia de derechos humanos, justo después de que se promulgó. Esto fue a través del expediente a varios 9 del 12 de 2010. Este asunto, que conoció la Suprema Corte, tuvo que ver con el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En el caso de Rosendo Radilla, tema que fue tocado anteriormente. Este caso se trató de la desaparición de un grupo de personas forzado. Esto ocurrió durante el caso histórico conocido como la Guerra Sucia, elemento que fue el detonante de lo ya llamado la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Gracias.